Hola, bienvenidos al episodio 17. Esta vez simplemente yo y el micrófono. Hubo un libro que leí hace poco, que fue el que me dije, qué ganas de hablar más de esto, y en el que dije, bueno, me tiro, voy a hablar de separaciones. Luciano, al ser psicoanalista, tiene una profundidad en sus miradas respecto de procesos internos. Este libro de Luciano Lutero no tiene tanto que ver con lo que pasa con el otro real, sino todo ese proceso interno que pasa con uno mismo cuando se separa. ¿Cómo soy yo? Mis partes internas. ¿De qué parte de mí también me estoy separando cuando me separo? Quizás aborda mucho la parte como inconsciente, otras estructuras que son muy interesantes, en las cuales también habla de estilos de separaciones basados en las distintas etapas que describió Freud como separaciones orales o separaciones anales. Ya sé que todo esto puede sonar raro, pero tiene un fundamento. Muy rápido lo voy a decir porque igual no me voy a explayar en eso, pero separaciones orales hablaría más de una tendencia a esas separaciones donde es como que uno queda apegado, le cuesta, como si fuese, él lo compara mucho con los bebés y los chupetes o la teta, entonces es como que esa primer separación tan primaria de un bebé, donde tiene que soltar el chupete, dejar la teta y diferenciarse del cuerpo de su mamá. Luciano habla bastante de este estilo de separación oral, donde como que se vuelve un chicle separarse. Es muy difícil dejar de estar en contacto y tiene más que ver con una separación donde la ansiedad, perder el contacto con el otro, es como lo principal, donde me siento como que necesito comprobar que estás, donde probablemente el desafío más grande en las personas que tienen estas separaciones, comillas, orales, son personas que les cuesta dejar de ver al otro y de dejar de estar en contacto con el otro, como que esto del contacto cero les resulta imposible, esto de respetar el límite entre vos y yo les resulta algo muy ansioso, como es muy fácil imaginarlo con el bebé, aquellas oyentes que son mamás o los papás o personas que estén en contacto con bebés pudieron ver este proceso que atraviesan los niños y los bebés cuando los destetan o les sacan el chupete o la mamadera y cómo hacen para reemplazar o sustituir eso que les daba tanta seguridad. El otro estilo de separación que plantea Luciano en algún punto es la separación anal. Me encanta porque es como que es divertido hablar así, un poco hay que ponerle humor a las cosas en vez de volvernos tan serios. Igual es un concepto real, muy bien fundamentado. Pero bueno, la separación anal es esa que es un poco más drástica, más como retener o expulsar, que también es una de las etapas en el desarrollo del psiquismo de las personas, la etapa anal y aquellos que se separan de una manera anal. Me río porque me acuerdo que se lo contaba a una paciente esto. Es como esas separaciones muy drásticas, ¿no? Muy de cero, de estar en una relación a de repente dejar de estar en una relación. Alguien que te expulsó, que te desechó, que no supo qué hacer con esa mierda que le pasaba. Es como, chau, esto es una mierda, lo tiro, lo saco. Y qué difícil. Yo creo que escuché bastante de ambos estilos de separaciones en este tiempo, en el que las separaciones fueron el tema en mi vida personal. Y en lo profesional seguramente siempre estuvo, pero es como cuando empezás a registrar algo con otra capacidad de escucha, porque cuando los temas te tocan a vos, no te podés escapar. Entonces, de repente lo ves por todos lados. Así que un poco ese era el marco para arrancar este capítulo sobre separaciones.
al que todavía no le puse un título, irá surgiendo a través de lo que vaya compartiendo. Hay otro libro que me pareció muy lindo, que ya lo he recomendado en mis redes, es de la editorial Vinilo, que es muy cortito, es muy fácil, rápido de leer y es muy cotidiano. A mí me gusta mucho consumir cosas de no ficción, como este podcast, pero como auténticas, ¿no? Donde no te está queriendo vender una fórmula para hacer las cosas, ni se están poniendo como en académicos, qué sé yo. Yo creo que, por ejemplo, este libro de Luciano es como una mezcla, es más académico que personal, pero él, o sea, dio bastantes ejemplos desde la clínica y en algún punto algo de él comparte, pero bueno, se mantiene más en su marco profesional. Este otro libro que se llama Carrera de Fondo, de Nadine Lifshitz, es muy bueno. Es cortito y habla de una separación, de una pareja que tiene 2 hijos, si mal no recuerdo. Fue más una separación oral, me parece. Tuvo una mezcla de todo, pero es un libro interesante porque yo creo que hay algo que sucede que a veces queda un poco subestimado o incluso es como que es una gran pregunta sin respuesta, que es cuánto tiempo lleva el duelo, cuánto tiempo me voy a sentir así, cuáles son las etapas de este recorrido mientras decidí que me voy a separar o lo estamos atravesando como pareja, como familia. Ahí sí es muy interesante verlo desde lo sistémico porque cada integrante de la familia atraviesa algo distinto, pero en una pareja solamente sin hijos aparecen otros procesos que se ponen en juego cuando se separan y quizás hay menos complejidades por la logística de puedes elegir de ya no verte más. En cambio, en una separación con una familia, con hijos, no puedes elegir no volver a verte. Tenés que seguir buscando una manera sana de compartir la familia, los valores, cómo quieren atravesar y diseñar una familia, pero con padres separados. Cerrando un poco lo del libro de Nadine, lo leí hace bastante, pero siempre me pareció una lectura que era muy buena para alguien que está atravesando una separación. Por ahí, sobre todo, una separación con hijos. Bueno, ella le pone humor, pero también le pone como bastante realismo a su angustia, a la incertidumbre. Hablé mucho de eso hace poco, ¿no? De que hay mucha incertidumbre en el proceso del duelo, que en realidad muchos autores describieron etapas en el duelo, como bueno, la negación, el enojo, después estar más abierto a la tristeza, a la angustia, después ir atravesando momentos de mayor aceptación y o sea, vas pasando y volviendo y pasando y volviendo y pasando y volviendo por todas estas etapas. No es que como que atravesas una y listo, no volviste para atrás, así no es. Pero hay mucho escrito sobre las etapas del duelo. Yo creo que eso a la gente le gusta mucho, a las personas nos gusta que nos den como indicaciones claras. Bueno, decime cuánto va a hacer esto, cuál es la próxima etapa, decime qué cosas me van a pasar, así me preparo y ya me doy cuenta cuando esto se va terminando, pero no, no funciona así. Por eso creo que hay que estar como permeable a ir atravesando y atravesando y atravesando sin un orden en particular, porque eso también puede ser un poco frustrante. Estar pasando un duelo de una separación y quizás hay un tiempo que te sentís muy bien, hay un tiempo en el que sentís que tomaste la decisión correcta y en el que tenés más fuerza, estás más vital y después viene un bache donde te sentís mal, donde te cuesta encontrarte. Pero bueno, todo esto es parte de ese proceso del duelo, porque si hay algo que me resulta muy, muy interesante a mí, es compartir que yo creo que la gran pregunta del duelo, como ahora justo se separó, voy a hacer Cholula, un minuto nada más. Jime Acardi de Nico Vázquez, esta pareja en la que todos empezaron a decir, no creo más en el amor, ese puede ser un título del podcast. Y ellos, bueno, todavía no se sabe bien por qué se separaron, será un motivo que lo reservan y está perfecto.
una pareja que estuvo 18 años juntas y que tenía como mucho apoyo de la comunidad sobre buenos valores en la relación. Y es como que la separación nos confronta con volver a pensarnos de manera individual, con volver a encontrarnos con nuestra identidad. Y ahí sucede algo muy interesante, muy particular, que es que te das cuenta y empiezas a pensar que no sos el que entró en la relación, el que se va de esa relación de pareja, ya no es más el que fue. Te transformaste en esa relación, hay partes tuyas que cambiaron, otras que por ahí mantuviste porque eran como muy características de tu forma de ser, pero probablemente hay muchas partes que se habían adaptado a estar en relación con ese otro importante, con quien compartiste probablemente muchos años y que amaste, te amó, te transformó todo eso. Por lo que yo creo que el duelo en gran parte nos confronta a un proceso de repensar la identidad, repensar quién soy ahora, quién soy ahora que vos no estás, quién soy sin vos, quién, quién era con vos también, porque de repente te preguntas si el que eras en pareja eras realmente vos, si vos estabas siendo auténtico o estabas cediendo mucho, si sabías pedir lo que necesitabas o si querías sostener una relación y entonces por eso no expresabas tanto de lo que querías por temor a perder al otro. Bueno, muchas cosas suceden en una relación cuando estamos en contacto con el otro. Y algo que Luciano dice en este libro que a mí me gustó mucho era que las personas estamos tan obsesionadas con que las relaciones duren. O sea, yo me casé y realmente pensé que era para toda la vida. Y eso fue muy doloroso, darme cuenta que no existía para toda la vida, juntos. Existe para toda la vida otra cosa, ¿no? Puede existir para toda la vida que vamos a estar vinculados porque armamos una familia, porque hemos compartido mucho tiempo y nos conocemos. No estoy hablando de mi caso, digo de las parejas que estuvieron 10, 12, 15, 17, 20 años y después se separan como le pasó a Nico y a Jime, y que también fueron como de público conocimiento los duelos que atravesaron por pérdidas significativas en familiares. Todo eso también es como que imprime mayor apego a veces, mayor unión, porque el dolor, atravesar el dolor juntos es algo que genera una trama en la relación que muchas veces te termina uniendo, haber sentido que el otro estuvo presente en ese momento de una pérdida tan profunda. Entonces hay muchas complejidades en separarse de eso también. Eso también lo escuché mucho con mis pacientes. Parte donde nos quedamos porque el otro fue un sostén en un momento de mucho dolor personal. Entonces separarse pareciera como traicionar y desmerecer que el otro pudo estar para mí en ese momento y pareciera que uno queda en deuda cuando el otro me dio algo que yo necesitaba tanto y se lo quiero devolver, todas comillas, ¿no? Pero bueno, no se lo puedo devolver por quedarme eternamente en una pareja si no soy feliz o si no estoy atado realmente con esa persona, si no tenemos un proyecto juntos, si no logramos estar más o menos en una etapa parecida, vital. Luciano, otra cosa que es muy interesante, de las cuales yo tengo ganas de poner en este proyecto que les comparto, que no sé, ojalá para agosto lo tenga listo, tiene que ver con diferenciar separarse de despedirse. Este tema me parece otro tema increíble. Voy a ir como puntuando los que me parecen muy importantes. Les dije un poco antes que con los estilos estos de separación, como separación oral o separación anal, también hablamos de el gran quiebre en la identidad que representa separarse de un otro,
porque me confronta nuevamente a mirarme y pensarme solo, sin el otro. Y eso es un proceso muy, muy profundo, el cual, bueno, es el que más aparece en terapia cuando alguien se separa. Volver a encontrarme conmigo mismo y volver a buscarme y rediseñarme sin destruirme, ¿no? Saliendo transformado de esa relación, porque muchos sienten que salen rotos. Bueno, por eso. Mucho de todo esto es lo que voy a desarrollar en el proyecto que quiero tener como terapeuta respecto de separaciones, pero acá lo tengo que hacer un poco más breve. Entonces, lo otro que Luciano me parece que desarrolla con mucha habilidad es esto de la diferencia entre separarse y despedirse. Y eso también debo decir que lo vi, lo escuché, lo sentí, y es como un tema que queda muy profundo en la emocionalidad de las personas que están atravesando separaciones. Yo creo que, bueno, Luciano y yo, Luciano y yo creemos que separarse tiene más que ver con la ansiedad. Es como, bueno, yo creo que cuando hablo con mis pacientes sobre esto, hay algunas pacientes, algunas personas que tienen mucha capacidad del contacto cero y del de ser claras a la hora de terminar una relación. Me separé, bueno, empiezo a desapegarme de vos, a no hablarte, a dejar de estar pendiente tu Instagram, de tu mensaje, de tu WhatsApp, de los planes que hacíamos, los lugares que íbamos, las cosas que me decías. Todo ese proceso de separarse físicamente es un proceso que requiere una capacidad de sostenerse a uno mismo en la ansiedad, de no volver a entrar en contacto, no volver a buscar al otro, no volver a escribir un mensaje porque lo extraño, no volver a, no sé, también todas las, no sé si son provocaciones, pero maneras de querer estar visible para el otro, porque subo una story, porque llamo de alguna manera su atención. Bueno, un montón de estrategias que las personas que están separadas, dolidas, ansiosas de contacto, a veces buscan, ¿no? Hay que atravesarlas. Yo no pongo un juicio en nada, creo que es un proceso, pero mientras más claro sea que me separé y que hay un límite ahora entre vos y yo, creo que hay más capacidad de entrar en el duelo, que es como la siguiente etapa, el túnel de verdad en el que van a entrar, el túnel del túnel. Creo que la separación dura un tiempo, pero bueno, como dice Luciano, después arranca el duelo y en el medio de todo eso uno empieza a pensar cómo se despidió de esa relación y si se pudo despedir y si pudieron darle cierto como cierre, que es el deseo de muchas personas y es la frustración de muchas personas. En el proceso del duelo, la emoción que predomina es la tristeza. Un tono, qué sé yo, a veces más triste, a veces más angustiante. Va como en un dimmer la tristeza. Hay días donde la tristeza es llevadera y hay días donde la tristeza, chau, te tomó el día. Va a depender de estilos de qué haces con la tristeza. Si la pones en funcionamiento, si la querés sentir a fondo, entonces te pones música, llorás, querés estar solo, querés estar acompañado. ¿Cómo querés que la tristeza te acompañe? Porque te va a acompañar. O sea, no la vas a poder esquivar. No sé, si querés, vas al gimnasio con tristeza y también si querés, te ves una maratón de pelis románticas con tristeza. Esa emoción va a estar ahí. La niegues, la evites, la hagas protagonista. Bueno, cada uno como puede. Es verdad que no está siempre en la misma intensidad. Hay días que son mejores y parece que uno dice, ay, ya me siento mejor, ya tengo más energía. A veces también aparece una nueva posibilidad de pareja, de relación, de encuentro con el amor. Entonces es como que hay como un aliento de que, che, me parece que ya estoy mejor. Ya siento que puedo querer a otra persona. Ya siento que me pueden querer. Uy, que me quieran, esa es otra parte como tremenda, ¿no? De separarse. Justo es a donde quería llegar, que
una de las preguntas que atormenta a los separados es si voy a volver a amar y si me van a volver a amar. Así como la canción de Cristian Castro, de los temas prohibidos que no hay que escuchar cuando te separas, porque vas al pozo. Creo que volver a amar es otra de las grandes preguntas que nos van atravesando en una separación, donde otra vez, ¿no? Es como que algunos quieren rápido volver a comprobar que son amados, van a poder ser amados o que van a poder volver a amar. Pero bueno, todas estas cosas no se pueden forzar, me parece. O algunos lo logran, no lo sé. Yo, Lucía, tengo muchas preguntas de todo esto, no tengo respuestas. Como que en este episodio vas a escuchar mis preguntas, mis dudas, mis reflexiones. Y justamente creo que el duelo es un proceso de preguntas, no de respuestas. Por ahí llega un momento, yo no llegué todavía, pero es lógico, porque el duelo tiene que ver con una proporción de cuánto tiempo estuviste con el otro. O sea, no es lo mismo duelar una relación de 15 años que una de 3. No es lo mismo duelar una relación con quien tenés hijos que con quien no. Entonces, bueno, más trabajo mientras más hemos compartido y creado juntos, más mundos creados, bueno, más trabajo para encontrar un nuevo orden en todos esos mundos que creamos. Yo creo que enfocan, o sea, es muy tentador para mí entrar en la parte hijos y familia, pero lo dejaré para otro momento, porque ese es el duelo del que yo, en lo personal, atravieso más. Pero no creo que sea el espacio para compartir eso, sino más bien aspectos generales sobre separarse y entender que obviamente separarse con hijos tiene una complejidad más alta, que requiere de más tiempo, más orden, de más conversaciones, que no es solamente como decir se terminó el amor porque sigue una familia, ¿no? Hay como más trabajo para hacer ahí. Pero volviendo a este tema de si voy a volver a amar o si me voy a volver a sentir amado, yo creo que este es otro de los grandes puntitos en las separaciones que muchas veces nos enquistan preguntas, nos vuelven rumiantes, se vuelven una gran angustia, porque son preguntas que no tienen respuesta en lo inmediato. Lo único que como psicóloga yo siempre recomiendo y creo, y realmente como que lo trabajo con mis pacientes, es que la elaboración del duelo necesita atravesarse, que si nos comprometemos con realmente hacer un trabajo de duelo, de pensarnos, reflexionar, no evadirnos del dolor ni de las preguntas. Obviamente para mí implica ir a terapia, también implica hablar con amigos, ir armando una red de personas que nos den nuevos espacios en la vida, que no estoy hablando de parejas, estoy hablando de cómo te volvés a reconectar con amigos, cómo te volvés a reconectar con tus deseos, con las cosas que te gustaban hacer, con tu propia identidad, con tu familia de origen también, porque todo eso cambia mucho, porque la pareja ocupa un lugar muy grande en la vida de los adultos, con tu trabajo también. Entonces, elaborar el duelo, lo que Luciano dice, es que nos cura de la repetición, lo cual es fantástico. Yo no sé si, para mí esta palabra cura es más para vender que para otra cosa. No sé si te cura, pero bueno, hacer un proceso consciente, hacer un proceso donde te enfrentes a las cosas que te duelen tuyas y del otro, de las cuales, de qué te responsabilizás vos en tu separación. ¿Por qué pensás vos que te separaste, ya sea que tomaste vos o no la decisión, pero por qué pensás vos que esta relación llegó a un final? Es como que es muy tentador mirar al otro en la separación y disparar, 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 disparar. Pero bueno, ese no es una buena elaboración del duelo. La buena elaboración del duelo es responsabilizarme de mis decisiones, de mis elecciones, de las cosas que dejé pasar y en las que dije, bueno, esta no. Así que en cuanto a eso, creo que es importante hacer un buen trabajo
seguramente para esto, para no repetir patrones en los que después pueda elegir una mejor manera de relacionarme con otros. Separarse es muy complejo. El duelo, quizás hacerlo a conciencia, no plantearse una meta como que hay una llegada, sino que hay una transformación en la identidad y en la manera de amar. Entonces, creo que si vos vas sintiendo que te separaste y tenés nuevas como, no sé, luces para identificar qué querés en una nueva relación, pero después lo tenés que poner en práctica, ¿no? Porque muchas veces el que se separa tiene muchas ganas de volver a comprobar que puede volver a ser elegido. Entonces, para volver a ser elegido, hace lo que sea. El famoso migajero, ¿no? Como que amame, que necesito sentirme amado. Y bueno, ahí entonces claramente no estás aprendiendo mucho de, de estar en un buen lugar en una relación. Es difícil, o sea, para todos, me incluyo. Pero atentos a los nuevos límites, la nueva manera que me quiero relacionar con un otro, cómo quiero sentirme amado, cómo puedo permitir que otro entre a mi vida, cuáles son mis posibilidades también de amar, qué puedo ofrecer, cuál es mi oferta emocional para el otro y qué me interesa de la oferta emocional del otro. Porque, bueno, ahí también está como una cosita, ¿no? Que las personas con tal de que les den un poco de amor, aceptan a veces lo mínimo. Entonces ahí yo creo que el duelo todavía está muy vigente. No soy anti, como que el amor llega cuando ya sanaste, el amor llega cuando no lo estás esperando, no lo estás buscando. Ay, todas esas frases a mí, yo las detesto, las detesto. Eh, soltá, no busques, va a llegar solo. Bueno, no sé, yo supongo que muchos de los que están separados van a estar en mi equipo, porque es difícil estar en esa sintonía de no busques, no sé, relájate, ya va a llegar el indicado. Bueno, es muy difícil todo eso. Es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero por eso yo creo que este es un proceso tan personal, tan de tu individualidad, de volver a establecer tus bordes, cómo te gusta que te quieran, qué querés que suceda en esa próxima relación, qué cosa que ya te pasó antes no estás dispuesto a volver a negociar, cuáles son tus no negociables en lo emocional, en lo afectivo. Son un montón de preguntas que un rato te las haces en la cabeza, otro rato las tenés que practicar en la realidad, porque hay muchas personas que son muy claras en la cabeza y te dicen sus límites y dices, uy, wow, sí, esta persona la tiene clarísima, pero después la ves vincularse y no, lo hace como, como el culo. Vuelve para atrás, vuelve 6 casilleros, tipo la oca, y no. Entonces, por eso yo siempre como que hay algo que veo que es que personas que se separan les da mucho miedo volver a entrar en contacto con nuevas relaciones, no digo enamorarse, pero digo como, bueno, volver a practicar estar en contacto con un otro, hablar, hacerse preguntas, por ahí darse un beso, tener intimidad sexual, empezar a estar en contacto con volver a compartir, es también parte del duelo, porque solamente ahí vas probando si sos capaz de sostener eso que decís que querés cambiar, porque esa es la verdadera prueba. Yo siempre sostuve eso en mi forma de ser, que está buenísimo, yo soy muy mental, pienso todo mucho, es mi manera de acompañar también muchas veces lo que puedo brindar, una estructura, porque soy muy estructurada, entonces cuando acompaño a pacientes en separaciones, soy muy buena para brindar estructura respecto de, bueno, límites, estructúrate vos, tu lugar, qué te está pasando, bueno, poner orden en el proceso. Pero después, la otra parte que le queda a la persona en su vida cuando la está transcurriendo es ponerse a prueba. Es, bueno, a ver qué hago con esto. ¿Cómo pongo un límite en esto? ¿Cómo hago para volver a estar, a probar un poquito cómo me siento con un otro? A ver si aprendí o no aprendí algo. Te tenés que poner a prueba. Y bueno, ahí volvemos a conversar en terapia cómo te fue en ese encuentro, qué pasó.
que también las propuestas de los otros son nuevas porque vos sos distinto ahora. Porque vos sos distinto. Se te prendieron otras luces, otras se apagaron. Es como que te cambiaste del modelo. Esa es la verdad. Ahí te vas dando cuenta que estás haciendo el duelo. Y bueno, después esto de despedirse, quiero como mezclarlo con un reel que me manda mi psicóloga, Abby. Me manda un reel se llama Los deudores incobrables. Me encanta. Me gustaría robar eso para el título del episodio. Puede ser. ¿Qué pasa con despedirse? Que es que no siempre es posible. Depende de la relación que tenés con el otro. Hay personas muy anales que se separan y te matan en vida. No sos más nadie para ellos. Nunca más volviste a hablar con ellos, no te viste, te borraron de sus redes, que lo lamento, pero esto importa porque vivimos en una era digital. No lo viste nunca más, no te lo cruzaste, no sabes nada, dejaste de estar en contacto con ese grupo de amigos que compartían, con su familia, con todo. Entonces, despedirte en semejante ausencia simbólica es durísimo, es complejo, porque en general uno siente que quiere cerrar algo, quiere ponerle palabras, sobre todo las mujeres. La verdad que ahí no sé bien cómo viene del lado masculino este deseo, no lo tengo tan claro, pero bueno, yo sé que las mujeres en general les queda como esto de que no pudieron tener esa despedida, porque son más emocionales las mujeres, son más de la palabra, del proceso, de la compasión, en su mayoría, ¿no? También otras mujeres que no les importa y dicen, chau, se terminó y te enterré. O sea, también obvio que existe eso, pero en su mayoría las mujeres se quedan en un mundo interno donde no pueden creer que no hubo un cierre, no pueden creer que, porque es como que eso pasa también. Los hombres tienen una dificultad a veces para poner en palabras, son más evitativos. Entonces a las mujeres les quedan como muchas preguntas sin responder. Y esta es la parte de despedirse. Y esto es lo que me pasa a mi psicóloga, donde habla de otro psicólogo que habla de los deudores incobrables, que son aquellos saldos que van a quedar para siempre en deuda, donde yo doy por terminado para poder cerrar un balance, pongámosle hacer un duelo, que nunca me vas a pagar eso que me dijiste que me ibas a dar. Dijimos que era para siempre y a vos, no sé, te pasó que no lo sentiste más. Te enamoraste de otra, se te fue el amor por mí, entraste en una crisis de identidad, no sé, no te alcanzó el amor, se desgastó la relación. Mil cosas te pueden haber pasado que implican que para vos o para mí esto se terminó, que ya no me alcanza y que no voy a poder pagar. No voy a poder pagar esa promesa, pero que sabemos todos, o por ahí es mi invitación, es la que yo me hago a mí misma de que esto de para siempre, tipo Fabi Cantilo, nada es para siempre. Y bueno, no, para mí nada es para siempre. Hay muy pocas cosas que son para siempre. No, me las reservo las que pienso, que son para siempre. Cada uno piense las propias, pero el amor de pareja lo dudo. Dudo que sea para siempre. Y no porque me volví pesimista en el amor, no porque perdí la fe en el amor, pero porque creo que las personas cambian. Porque creo que, como dice Luciano, querer que todo sea para siempre es un objetivo que parece que anhelamos el para siempre, pero también la duración destruye las cosas. Eso lo dice en su libro y es muy interesante, que la duración también destruye las cosas. Es que no todo resiste el paso del tiempo. Así que ir pensando en esto de los deudores incobrables, y yo sé que le hablo a muchas personas que sienten que perdieron su tiempo, que las ilusionaron o que apostaron a una relación que no funcionó, ya sea por meses, por años, que se casaron, no sé, cada una, cada uno que piense cuánto apostó y todo eso que queda simbólicamente como todo lo que no vamos a vivir es la deuda incobrable. Es eso que ya no va a pasar como yo imaginé, como yo hubiese deseado. Y eso también se tiene que duelar. De eso también me tengo que despedir. Y tengo que convivir con que no va a ser de esa manera.
Pero el mensaje positivo para cerrar este episodio es que cuando yo logro aceptar, validar, duelar, elaborar, muchos sinónimos, Tiraluchi, cuando yo logro entrar en esto de que esta deuda va a ser incobrable, me puedo empezar a conectar con lo que sí tengo, con todos los activos que sí tengo, con que hay muchas cosas que siguen siendo vitales, positivas, enriquecedoras para mi vida, ya sea para mi vida personal, para mi trabajo, para mis amistades, mis hijos, mi familia, mi conexión conmigo misma. Y obvio que también ojalá para una vida, para una nueva propuesta de pareja, que sé que muchos anhelan volver a estar en pareja. Pero el amor no es la respuesta de todo. Tener el amor de pareja no nos va a eximir de atravesar otros problemas. La verdad es que yo escuché tantos podcasts, tanto contenido y como que realmente hago un filtro cuando estoy haciendo el episodio de todo lo que quisiera compartir, pero bueno, sería mucho el caudal de lo que quiero compartir, de todo lo que voy escuchando. Nada, porque me interesa, porque acompaño procesos, porque también aprendo del mío. Pero bueno, hace poco escuché un podcast de una terapeuta de pareja que está en un programa también de, como una serie donde hace terapia de parejas, es muy interesante. Bueno, ella dice que lo más complejo es, en las relaciones de pareja, es vincularse con la manera de ser del otro, poder dejar de querer que seamos parecidos y poder tolerar la diferencia y no querer cambiar al otro. Entonces, ella cree que las parejas más sanas y aquellas que pueden sostenerse en el tiempo, pudieron aceptar que son dos personas diferentes, tener tolerancia a esas diferencias, porque evidentemente son diferencias compatibles, no son totalmente incompatibles, y a partir de eso construir que los sigue conectando. Así que bueno, yo creo que hay mucho por seguir mirando, es infinito este mundo de las relaciones y separaciones y duelos y conexiones. Y bueno, ojalá estén ahí atentos, interesados, curiosos por el nuevo proyecto que estaré compartiendo sobre separaciones, que va a ser como más algo como un webinar o un seminario donde voy a estar como dando más información que esta para aquellos que quieren sentirse más acompañados en una separación y pensarse, elaborar, reflexionarse distintas sugerencias, actividades que propongo para sentirse acompañados en un duelo. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Disfruté mucho poder compartir con ustedes mis pensamientos. Siempre lo hago desde un lugar humilde. No me gusta dar certezas ni vender fórmulas, sino más bien abrir espacios de reflexión, diálogo, preguntas y bueno, las cosas que voy leyendo, los podcasts que voy escuchando para que si les interesa se puedan también poner en contacto con esa información que siempre sirve. Les mando un abrazo y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Hasta acá el episodio de hoy. Si te gusta este podcast, te invito a seguirme en mi cuenta profesional en Instagram en @mipsintonía. Y si querés compartir el contenido con quienes creas que pueden conectar con esta temática, por favor, envíalo. Los veo pronto. Producción de Portal Podcasting, Nuevos Mundos por Explorar.